Lo que veo es que cuando reconoces tu error, porque es un momento de darse cuenta, no es algo grande que tengas que hacer, no estamos aquí para grandes cosas. Es el momento de empezar el camino, llega de repente como Santa Claus y te dice, ándale, ándale. Simplemente suceden cosas increíbles. Esperen, se han encontrado con Jordan Belfort. Yo me he encontrado con Jordan Belfort. ¿Cómo conocer a Jordan Belfort? Él estuvo en Bulgaria. ¿El lobo de Wall Street? El lobo de Wall Street es alguien muy interesante y querido para mí. Mi encuentro en el año 93 en Rumania con la persona que me salvó, para mí fue la personificación de Jesucristo. Porque de lo contrario, la otra alternativa era un bate en la cabeza que 3 tipos ya habían preparado y yo me hubiera quedado ahí, pero me salvó una persona que apareció de la nada. Entonces, hasta que no aprendas a ver ese peso, como el valor de tiempo, dinero, el intercambio de una verdadera sensación, no hay razón para que te confíen más dinero. No tienes nada que hacer con él y serás como un millonario por eso. ¿Por qué te darían más? Absolutamente. Absolutamente. Si solo diferenciamos entre mi pensamiento crítico y esas otras cosas, las espirituales, y vemos dónde está cada quien, siempre estaremos en orillas opuestas. Debemos buscar cómo unirnos con ellos y entonces realmente se siente el placer de ver algo que tú has querido, lo has tenido en tu mente y en algún momento lo consigues. Y invité a personas que componen música para películas para que tocaran en el desierto bajo las estrellas y nos cantaran y fue increíble. Pero se acercan unas nubes enormes que ves que en cualquier momento va a llover. Él solo hizo ¡fu! Y todo desapareció. Simplemente cuando lo ves, entonces entiendes que simplemente tenemos esos poderes, esos... Pero despreocupadamente, sin esfuerzo. Sí. Sí, así, fuchi. Denislava y Krasimir Keresov, bienvenidos a los exploradores de la realidad. Nos preguntábamos por dónde empezar y primero quiero agradecerles por aceptar con ustedes. Nuestro encuentro ocurrió gracias a tu invitación e iniciativa para un evento en el que participé y presenté parte de las ideas y conceptos que hemos desarrollado durante tantos años. Los 8 principios de la vida y en general cómo creamos nuestra propia realidad en El comerciante de la nueva tierra. Ahí nos conocimos y poco después en ese evento conocimos a Krasi. A partir de ahí construimos una sensación, así lo llamaría yo, que atrajo y creó la razón para esta conversación. De hecho, ¿saben por qué los invité? No lo sabemos. Los invité porque vi en ustedes una simbiosis muy interesante. Krasi, si me permites, tú eres un exárbitro de fútbol, has arbitrado partidos muy famosos y tú eres comerciante, emprendedor, inversionista. A primera vista, actividades completamente enfocadas en lo material. Aún así, encontramos un gran lenguaje común como quienes buscan respuestas. Aquel que busca el conocimiento, el que hace preguntas, el que se impresiona por el misticismo que nos rodea y quiere encontrar más respuestas. ¿Y de qué manera a esta edad en la que están ustedes ahora, uno se abre hacia lo espiritual y hacia esa parte verdadera en él que lo persigue constantemente? Hola y bienvenidos. Bien hecho. Nos da mucho gusto estar aquí. Krasi, si quieres, empieza tú. Porque soy mayor. Porque eres mayor. Esa apertura de la que hablas no llega a esa edad. Ya existe y está presente en... Hablando por mí mismo, siempre lo he sentido dentro de mí, pero tal vez no tenía el potencial ni la fuerza y sobre todo el alcance para mostrarlo hasta el momento en que, tras mi encuentro con ella y en los años siguientes,
cuando ya vi que ella empezó a dedicarse con esmero a investigar y contar sobre este tipo de conocimientos y materia. Vi a la persona que, estando conmigo, me ayuda a revelar eso que siento que puedo dar. Y en mi cumpleaños número 55, cuando estábamos con amigos, unas 50 personas, como para los 55 años, lo habíamos llamado fiesta vaquera, y fue en Dedopene, en Bansko. Y ahí, preguntándome, ¿verdad?, ¿cómo me imagino? ¿Qué quiero hacer? Ahí por primera vez compartí eso que ahora también quiero hacer y sigo haciéndolo. Y creo que ya he empezado a hacerlo, al menos con la organización que puse de mi parte para que sucediera de la mejor manera posible. Hicimos El Comerciante de la Nueva Tierra 1 y ahora trabajamos en la segunda parte. Así que cuando llegó el momento en que se mostró, no lo sé. Por eso decimos que en el año 55 lo anuncié, porque me lo preguntaron. ¿A qué me voy a dedicar? Les dije, quiero dedicarme a algo en lo que pueda dar algo a la gente. Ya sea caridad, ya sea cuidar de algo, pero no lo veo como para una sola persona o para un solo animal. Quiero que más personas entiendan y sientan el sentido de la vida y que la vida realmente es hermosa sin importar las dificultades que nos ocurren en diferentes momentos, pero debemos mirar y seguir adelante con optimismo porque siempre habrá luz. Bien dicho. Denny, ¿tú cómo ves todo esto? Y de hecho, por así decirlo, también te devuelvo el gesto porque fui invitado en tu podcast, que también estaba relacionado con el inicio de algo grande, tanto como lo es El Comerciante, porque fue algo personal. No puedo dejar de mencionarlo, ya que mi experiencia también fue especial, al igual que la de las personas en la sala y supongo que la de ustedes. Fue fantástico. Realmente había mucha gente. Y así que para mí fue un gran reto por primera vez en mucho tiempo salir de la comodidad de las cámaras y ver a tanta gente frente a mí, mientras presento sin imponer la idea que estoy explorando. ¿Sabes? Primero, mi conversación contigo fue justo bajo un gran árbol y realmente estaba reuniendo valor, porque tú eres una gran guía para mi cambio, que es un proceso de dificultades por las que he pasado en la vida para darme cuenta de que en realidad tenemos 3 opciones para afrontar la vida. La primera opción es simplemente dejarnos ser débiles ante las dificultades y que ellas nos consuman. La segunda opción es ser esas personas valientes que con orgullo decimos, a pesar de todo, lo logré. Pero yo creo que cuando abrazamos cada dificultad como un momento sumamente valioso, que llega especialmente para nosotras y para nuestro camino, es entonces cuando ocurren los mayores milagros y con los años siempre he sabido que quiero ser comerciante. No sabía por qué, pero me gustaba mucho la comunicación con las personas. Cada vez que he estado en contacto con personas, realmente he querido ser útil. En el camino cometí bastantes errores, por los cuales tuve que pagar un precio bastante alto, porque vi que no es suficiente solo ser bien intencionada y querer hacer el trabajo, también debes reflexionar más y ser consciente de las consecuencias. Cosas que, de alguna manera, cuando miras las cosas un poco superficialmente y todo te llega fácilmente en la vida, no te das cuenta de ellas. Desarrollándome en un campo con mucho éxito en el proceso comercial, pasé por un divorcio, tuve una situación financiera bastante difícil y Disculpa, ¿no hace cuántos años más o menos pasó eso? eso fue más o menos, este proceso empezó alrededor de mis 35 años y me decía a mí misma, pero así vivía, con una confianza en mí misma de que yo tenía la razón, que todo dependía de mí, ¿sabes? En algún lugar alguien más se equivoca, alguien de mi familia también, todos menos yo. Pero al notar a muchas personas felices cerca, pensé, no puede ser que solo yo tenga este problema y la causa sean los demás. Leí mucha psicología, pero no me servía porque solo me decía cómo reaccionar. Yo no quiero reaccionar ante la vida, así que no me funciona. Que alguien me diga, cuando te pase esto, vas a reaccionar así. Sí,
Quería crear mi propia vida, sabía que había algo más. Libro tras libro, libro tras libro, simplemente es una cadena interminable. Investigar, buscar, probar, porque todo lo que paso luego lo pruebo en mí misma y observo. Simplemente una experimentadora excepcional. Y vi que algunas cosas funcionan, otras no tanto, y así llegué a tu canal de YouTube y eso nunca lo voy a olvidar. Empecé a ver, regresaba, volvía a ver, regresaba, veía, era como un sinfín y sentía que no solo una vez, especialmente los episodios de Juntos por Uno, los había visto varias veces para entender, volvía a regresar, volvía a ver. Hasta el momento en que empecé a ver los milagros en mi vida. ¿Cómo empezaste a verlos? Bueno, es muy interesante porque empiezas a verlos cuando ya entiendes que lo que eres, tú eres un emisor. No eres, tú recibes las cosas y para esta vida no tienes ninguna otra responsabilidad excepto por lo que emites. Nos ocupamos en la mayor parte de nuestra vida inconsciente de lo que recibimos. Queremos controlarlo, pero está absolutamente fuera de nuestro control. Empecé a observar las cosas que no me gustan, como las relaciones a mi alrededor, personas, eventos, y a cambiarme a mí misma. Cada día buscaba cada señal que llegaba. ¿Dónde manifiesto yo eso en mi vida? Y sucedían milagros que simplemente me dejaban sin palabras. La comerciante de la nueva tierra es como una trampa para comerciantes, porque yo reúno a personas que quieren ser comerciantes, pero destruyo por completo el deseo de querer tomar. Y quiero decir que desde ese momento en que lo descubrimos juntas, eso es algo que permanece para toda la vida. Infinitas gracias. En este evento con Krasi nos unimos, él dijo, estoy contigo, somos dos y este es nuestro evento. Tal vez este evento sea algo que quizás permanezca incluso después de nosotras. Y nosotras, sin duda, nos encargaremos de darle energía y sentido y de preparar a las siguientes personas. Y que siempre tenga sentido que continúe, porque lo que pasa es que las vendedoras entran y cuando les cuento cómo sucede en la vida, empiezan a dejar la profesión de vendedora. En este segundo episodio aparecerá una mujer violinista maravillosa a quien no voy a olvidar. En la playa ella me llamó y dijo, Denny, no sé qué hacer. Después, tenemos una cita los lunes y miércoles en el club. Ella dice, tú me hiciste reflexionar sobre las cosas. A mí lo que más me gusta es tocar el violín, pero dice, me la paso haciendo tonterías únicas. Y dice, hice una prueba con mi hija y cambié los papeles para verme a través de los ojos de una niña. Y dice, ¿sabes qué vi? Mi hija se sentó, tiene 5 o 6 años y dice, bueno mamá, ahora yo soy tú. Cruzó las piernas y dijo, estoy en ZOM. Y ella dijo, ¿y yo qué hago? ¿A qué juego? Ella dijo, vas a encontrar con qué jugar, vas a encontrar. Y ella dice, vi. Y a esta niña la hemos esperado tantos años. Dice, me he perdido momentos tan importantes en la vida. Y ahora ha regresado. Incluso va a tocar en el segundo comerciante de la nueva tierra. Y los milagros suceden cuando te das cuenta de que, primero, la realidad es creada por ti y por la distancia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces, hasta el regreso. Como retroalimentación con un pequeño amplificador, esa separación temporal nos engaña al hacernos creer que algo está fuera de nosotros. Y el mismo Jesús dice, si te golpean en una mejilla, ofrece la otra. No lo dice para que estemos siempre listos, sino porque si te golpean, es porque tú también golpeaste en algún momento y todo ocurre al mismo tiempo. Tenemos dos cosas. Una es tomar lo que ya hemos creado y la otra es poner un nuevo comienzo. Y la mayoría de las personas se quedan atrapadas en el ciclo descendente porque siempre reaccionan con incomprensión. Pero en realidad, cuando te humillas y entiendes que eso viene de ti, cada reacción, cada cosa que sucede, viene de ti. Eso lleva a un cambio único y ese momento en el que solo reprimes un poco dentro de ti misma, la necesidad de expresar la injusticia que no entendías, después te da una vida diferente. Y eso fue lo que inspiró también a Krasi para unirse a esta tu visión de la realidad. Fueron esas las comprensiones. De hecho, ¿cuándo fue el momento en que respondiste a todo esto que ella tiene como interés y dijiste,
Oh, a mí también me interesa esto, este camino. ¿Por qué decidiste apoyarla justo ahora? Normalmente las cosas, ya que tú empezaste diciendo que cada uno de nosotros hasta ahora ha seguido su propio camino en algún ámbito, además de árbitro de fútbol, soy abogado. El arbitraje solo era un pasatiempo. Que quede claro. Preferí que tú compartieras lo que quisieras y de la manera que quisieras porque según nosotros, junto con Denny, tienes mucho que puedes aportar a nuestra audiencia y así es. Me alegra que sea así y si Dios quiere, haya resultados. Entonces, eso que preguntaste, empecé diciendo que, dado lo diverso de nuestras actividades, cada quien se ocupa principalmente de sus propias tareas, profesiones, pasiones, deseos, y se entrega a ellos por completo, pero al ir por esos caminos propios, por así decirlo, no somos indiferentes unos con otros. Nosotros hemos aprendido a sentir quién, cuándo y de qué necesita algo. A veces ella puede que no se dé cuenta cuando le he hecho una u otra pregunta relacionada con algo que es mío, pero la hago solo para escuchar un punto de vista espontáneo y diferente, lo cual me ayuda, por ejemplo, a mí en algo. En su caso, ella también rara vez, ¿verdad?, comparte las cosas que hace de una manera operativa, así ordenada, llevándola hacia el final, pero especialmente aquí ya habíamos llegado a una etapa de la vida en la que nos conocíamos muy bien y cuando ella me invitó a ser el organizador en ese sentido, la persona que se encargara de llevar las cosas correctas según el guión, según la lista de verificación, por así decirlo, y asumir la responsabilidad de corresponder tanto con el Centro Interexpo como con ustedes mismos sobre los temas técnicos que eran para ustedes, los conferencistas, ya sabes, vi que realmente me necesitaban y conociéndome a mí mismo, ella no me invita porque les saldrá gratis, sino porque sabe que el trabajo se hará como debe ser. Porque en las cosas que hago me involucro con la máxima concentración, atención y meticulosidad, así lo llamaría, y aquí no creo que sea malo ser meticuloso en algo que debe hacerse de la mejor manera posible, y al asumir esta tarea también estaba feliz de participar en algo que es nuevo, algo que es suyo y algo que realmente cuando se estaba haciendo, yo no sabía que el resultado que se obtendría sería uno que también me haría llorar al final. Recuerdo que tú estabas muy, y claro, todos estábamos muy emocionales, pero tú porque nosotros ya nos habíamos visto en persona y de verdad, en el primer momento dabas la impresión de ser una persona muy seria, que estaba ahí para mantener todo bajo control, y en el momento en que intercambiamos algunas palabras, yo noté que realmente sentí que tienes un corazón cálido, pero al mismo tiempo quieres que todo salga tal como lo han planeado de la mejor manera posible y principalmente por eso, porque esa es tu entrega hacia ella, en este caso realmente se notó, fue algo especial, no es que, no sé en realidad si pasa rara vez, pero a la edad que tienen ustedes, eso se nota, se vio la chispa, de verdad, eso que estás dispuesto a hacer por el otro, eso es nuestro asunto. Decimos y damos diferentes ejemplos de esa integridad que existe entre dos personas, en general entre nosotros y el universo. Así que realmente fue mucho, fue único, de verdad, y quiero agradecerles por eso. Y con su aporte, cuando él reaccionó de esa manera, vimos en este caso tuviste, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros por primera vez conocimos su versión, que era abierta, libre, que se permitió ser más emocional. Es muy bonito y definitivamente creo que de aquí en adelante, lo que sea que hagamos, debemos hacerlo juntas. Y debemos, con la palabra de la verdadera fe en nosotras mismas, que el vórtice absoluto aparece cuando están el hombre y la mujer juntos. Simplemente veo tiempos que se avecinan, en los que las personas huyen unas de otras y de alguna manera buscan alejarse.
no pueden entender cuán grandes cosas hay detrás de ese velo. Y de alguna manera realmente quiero que eso también sea parte de nuestra misión, hacer que las personas estén juntas en las cosas, porque muchas veces les pregunto cuando empezamos la primera clase, les pregunto cómo están con su primer cliente. Ellos dicen, ¿quién es? Y yo digo, ¿no saben quién es? Su esposo. Y ellos, ¿cómo? Pues firmaron un contrato. Digo, si después de dar lo más valioso no puedes sentarte, ser sincero y ser tú mismo, ¿cómo piensas conquistar el mundo? Si quieres ser el comerciante de la nueva tierra, si quieres ser una persona común, sal y sé solo por estar presente, pero lo más valioso empieza con la conexión con las dos personas, con el apoyo. Para mí este evento no valdría igual si no vamos los dos. Lo digo sinceramente porque el mensaje no estaría completo. No creo en eso como para transmitirlo como comprensión. Como comprensión. Y tu presencia fue algo que dio el inicio. Yo sabía internamente, estaba absolutamente segura, yo había visto la imagen, había visto en el sentido de que lo había visto todo. Cuando dices lo había visto, ya que nuestra audiencia está familiarizada con el tipo de visión que existe, además de la que tenemos con nuestros ojos normales, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo visualizas? ¿Simplemente aparece en tu mente? ¿Te imaginas las imágenes? Ahora me remonto mucho atrás, cuando era estudiante, Sí. muy enorme. Mi sueño era mostrarle a la gente y enseñarles en la vida, y me imaginaba guiando 2 clases, 3 clases detrás de mí. Entonces, cuando regreso de la escuela a casa, cómo ellos caminan detrás de mí y yo les cuento sobre diferentes cosas. Simplemente eso era parte de toda mi fantasía, por así decirlo, o visualización, pero así fue como mi mamá un día me dijo que me habían visto y que estaba hablando sola en la calle. Y terminó con esa visualización mía, porque yo realmente me relajaba, simplemente caminaba y hablaba sola y me lo imaginaba. Y esa soñadora en mí nunca se ha ido. Y algo que siempre me ha guiado en la vida es precisamente eso, que yo veo algo que nadie más ve. De verdad veo la imagen, veo la fuerza, veo el significado, pero hay personas que me dicen, no lo veo, y yo les digo, lo siento, pero yo sí lo veo. Y cada vez que he creído en las cosas y he seguido adelante, han ocurrido grandes milagros y yo los he visto. Y no puedo explicar que no es necesario organizar, o sea, no puedes organizar nada, poner todos los datos y decir, esto va a ser exitoso o no, pero si tu fe interior, y ese es un sentimiento tan grandioso, no te abandona, eso es algo que te lleva muy lejos. Lo veo como una imagen, mi conciencia es así. Te vi en el escenario, sabía que aceptaría, solo no cuándo, incluso sabía que conocería a Ivo. Bueno, ¿me entiendes? Pero incluso sé que vamos a ser parte, pero nunca ha sido a cualquier precio o algo así, simplemente sí he estado esperando el momento. Y eso es como la vida, lo veo como un botón que gira, 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 y cuando hace clic en la siguiente escena, significa que he recorrido un camino para el que estoy lista. O sea, veo las cosas que me van a pasar, pero sé que tengo que recorrer un camino y no las espero de manera pasiva, simplemente trabajo en mí misma para ver cuándo hará clic ese botón. ¿Hace cuánto están juntos? Desde el 2015. Entonces, 22 de junio. ya son como 11 años más o menos. Puntualmente, Puntualmente. es muy... ¿Creen que cada uno de ustedes podría responderme individualmente que todo lo que les ha pasado en la vida, miren, la gente no los conoce, o al menos bajo esta luz, no saben muchas cosas de mi vida personal? En este momento somos como personas que se han encontrado en el parque y están conversando, y yo les pregunto, ¿creen que todo lo que les ha pasado en la vida hasta ahora es destino? ¿O ustedes lo eligieron? Justo en el parque preguntas eso. Yo creo que creamos nuestra vida. El destino tal vez tenga algo que ver, como dicen, el destino, pero la creación ya depende de la persona, de la elección, porque siempre es bueno tener opciones y elegir, ser libre al elegir, o si te sientes presionado, encontrar
El poco tiempo de libertad para elegir, para tomar la decisión correcta y útil, eso es lo que pienso. Creo que hay algo que ya está predestinado. Es una elección en el sentido de que tú eliges la carta, ¿verdad? Y tu carta es así. En gran medida es como una ciudad en la que hay de todo, pero el camino por donde vas a pasar y la dirección en la que vas a ir y la elección de si vas a ir hacia adentro mirando por ti misma o hacia afuera, crea la sensación distinta o la realidad que deseas vivir. Porque mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y él era corredor de motocross. Así, según las historias de sus amigos, él era muy bueno en lo que hacía. Eso siempre me ha dado una fuerza interior. Muchas veces he hablado así en mi mente con él para contarle las cosas, ¿sabes? Para mostrarle que yo también sigo adelante con ganas en esta vida, que no me voy a rendir, que tengo la fuerza, que puedo caerme, puedo levantarme y que eso es parte del destino. No es mi elección que las cosas pasen así. Pero cuando la vida pasa así en un cierto periodo de tiempo y miras hacia atrás, entiendes que eso es una gran fuerza. Cada cosa que te pasa en la vida, siempre y cuando puedas sacar tus propias conclusiones. También llego a otra conclusión. Todo es familia. La familia está en todo. Me puse a pensar y hasta le he preguntado personalmente a Ivo. Le digo, Ivo, ¿hay alguna posibilidad de que más abajo en el árbol cambies el positivo por el negativo? ¿Verdad? Pero parece que debemos alcanzar ese 3% y yo lo veo muy claro en mi vida dónde estaban mis 3%. En cada elección buscamos lo fácil. Si viene lo difícil y lo fácil, dejamos de lado lo difícil, alejamos a personas de nuestra vida, alejamos situaciones, cambiamos de ciudad, cambiamos de país porque no nos gusta, pero ahí es donde se esconde nuestro mayor potencial. Y de alguna manera, después de tanto alejar, al final te quedas. Así me quedé sola un domingo de Pascua y me dije, estos son mis 3%. Eso es, nunca voy a olvidar cómo me sentía en ese momento. Y entonces empecé a hacerme responsable de mi vida, empecé a preguntarme por dónde empezar con todo ese cambio, porque entiendes que es una cadena de comportamientos erróneos que tú has tenido. ¿Y cuál fue entonces la primera cosa que te ayudó en el aspecto espiritual para ver la vida no solo desde un punto de vista material? Porque cuando la gente escucha la definición de comerciante y las personas que tú también invitas, sin saber que han caído en esa trampa, entre comillas, esa es completamente, digo según el tipo estándar, una profesión material que trabaja con el dinero sin agregar que el dinero es energía como todo lo demás y así sucesivamente. Como una persona como tú que ha pasado por eso, de repente se da la vuelta y dice, no solo que me voy a ir y voy a expandirme, sino que también voy a encontrar la manera de implementar todo eso que sé y convertirlo en algo que sea útil para todos los demás, porque en palabras realmente suena muy romántico y al mismo tiempo muy de cuento de hadas, pero son pocas las personas que pueden lograrlo. Pues primero la primera pregunta que me hice fue, ¿de qué sé más? ¿De ventas? ¿Tengo los éxitos detrás de mí? Sí. ¿Qué puedo transmitir? Amor por las personas. No lo voy a olvidar. Fue un momento muy interesante porque en ese momento decidí que iba a hacer una capacitación y lo admito. Tomé el libro de Jordan Belfort ya que me había encontrado con él en persona y empecé. Nos quedamos ahí. Crassi, como siempre, estaba muy cerca de mí y dijo, estoy detrás de ti. Y yo empecé a escribir mis primeras lecciones de ventas para preparar mi conferencia y salir al mundo como conferencista. Entonces fui con Natalia Kovilkina, a quien ahora le agradezco desde aquí en la pantalla por tenderme la mano, y ella dijo, adelante, vas a hacer un maratón. Y como es típico en su estilo, reunió a 300 personas en ese maratón, personas de todo el mundo. ¿Y yo tenía que salir a dar conferencias? Sí. Pero tengo que grabar un video y justo en el momento en que pongo la cámara y digo, soy Denislava y hasta ahí llego. Y ahí termina, todo se detiene sin sonido alguno. Me congelo. ¿Me congelé? Ya veo que el tiempo empieza a contarse en sentido inverso. La gente espera que salga, pero no tengo nada que decir y solo digo, por favor, escríbeme, soy Denislava Quereso. Empezaré a memorizar, o sea, aprender, me bloqueé. ¿Tú le escribiste el texto entonces? Él me escribió las palabras de quién soy yo.
Fue tan... porque una noche él no estaba y me dije, a los actores les dan un poco de whisky para relajarse, ¿verdad? Déjame servirme 10 o 20 gramos de whisky para... Y le mando a Sisi, a mi hija. En Milán, ella me dice, mamá, ya pareces borracha. Y respondo, entonces dejo el whisky. La noche siguiente probé con una caja de bombones, los comí y dije, no, esto no funciona. Pero, mira, eso es parte de mi carácter. No me rendiré hasta avanzar al siguiente paso. Aquí, allá hay como 300 videos, te los voy a encontrar. Eso sí es terapia de choque, tienes que verlos. Después ya estábamos en Svilengrad. Natalia me llamó y me dijo, Denny, de verdad la gente está esperando. Ahí ya entendí que no había vuelta atrás y en un hotel. Todavía me acuerdo de la silla, bajé y dije eso y lo publiqué. Lo admito, la primera vez fue una charla de ventas muy estructurada, pero cuando tomo una decisión, sé que el camino es largo y empiezo, y no hay vuelta atrás. Vi cómo se me abrieron muchas puertas y de algún modo sentí que desde arriba recibí el nombre comerciante de la nueva tierra. Ni siquiera sabía exactamente cómo lo iba a presentar, pero ahora ya sé que esto es. Ahora conozco todo el concepto. En ese entonces no lo sabía. ¿Se ha reunido personalmente con Jordan Belfort? Yo me reuní con Jordan Belfort. ¿Cómo se reúne uno con Jordan Belfort? Él estuvo en Bulgaria. ¿El lobo de Wall Street? El lobo de Wall Street es una persona muy interesante y muy querida para mí porque él es exactamente la persona de la que hablas. Esta persona realmente es... Su concepto de ventas le fue dado desde arriba, como él dice, le llegó en un sueño. Todo eso que él da como metodología hasta el momento lo convierte en la vida más desenfrenada que puedas llevar y termina en la cárcel y lo que le pasa, él dice, en la cárcel solo pensaba, al salir quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Y realmente lo creo. Ahora, leyendo también la Biblia, creo que no es importante ser personas puras desde el principio, pero es muy valioso poder, en esta vida humana, no perder el momento de detenerte y cambiar el rumbo del juego. Y para mí eso es quizás lo más valioso que le puede pasar a un alma que va por el camino. Simplemente decir, alto, hasta aquí me he equivocado, ahora le doy la vuelta al partido, y estás convencida de lo que es, porque yo no creo en el cambio sin dificultad, y además considero que el carácter de una persona se ve mejor cuando está bajo presión. De otra manera, no sabes quién eres, no puedes ni siquiera conocerte a ti misma, tus reacciones, tu comportamiento. Crasi, la profesión de abogado requiere muchas dudas, requiere verificación. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Así es exactamente. Requiere dudar incluso de las pruebas más obvias. El arbitraje de fútbol, por otro lado, también tiene sus propios conceptos. A veces el partido ya está decidido de antemano, a veces no se sabe qué va a pasar y tienes que estar listo para reaccionar en el momento. Todas son cualidades de la persona crítica, del pensamiento crítico, de la persona que no está de acuerdo con el statu quo o con lo que le han mostrado que debe hacer y creer. ¿Cómo, con toda esa experiencia que tienes, logras expandir tu mente para permitir los conceptos que a ella le interesan en este momento y a partir de ese momento después del comerciante, ¿de qué manera? ¿No te estorba eso que has tenido tanto tiempo y que tienes como lógica? Porque sabemos que los hombres son muy lógicos. Esos son también nuestros choques en casa. Sí. En cuanto al arbitraje, ya que seguramente habrá otros espectadores que tienen relación con el arbitraje, allá el dicho es espera lo inesperado, y eso es parte de la metodología en el arbitraje, porque realmente en el campo no sabes qué va a pasar en un segundo, mucho menos en los 90 minutos, qué y cómo sucederá. Pero sobre lo que me preguntas, fuera de la abogacía, fuera del arbitraje, porque ellos son exactamente así. Con ella hasta hace un año teníamos un malentendido sobre el concepto de pensamiento crítico. Tal vez un poco más de un año ella pensaba que el pensamiento crítico era que yo tenía que criticar constantemente algo, pero no es así. ¿Y después así? Lo aclaramos y ahora ya sabe qué es el pensamiento crítico y que las cosas no siempre son como parecen.
Esa es su verdadera esencia. Y muchas veces dejando que algo suceda, pero teniendo en mente las opciones de hacia dónde puede ir, las alternativas, las expectativas, especialmente cuando uno mismo participa en algo así, tiene la posibilidad de dirigir lo que está por suceder de la manera que considera que es la mejor para él, la familia, los hijos u otra persona. Y especialmente ya que empezaste con la abogacía, mi trabajo es precisamente ese y constantemente me encuentro con mis clientes porque en nuestra profesión así llamamos a las personas con las que hablamos que no siempre han logrado formular de antemano lo que quieren hacer, de la manera en que el mensaje llegue a quien quieren vendérselo, porque normalmente todo es una transacción. Un contrato también lo es, un contrato bilateral también es una transacción. Ayer, por ejemplo, me encontré con un caso en el que me dieron un contrato para revisar con muchas observaciones después de los comentarios de la otra parte. Pero en mi interpretación de las cosas, cuando me comuniqué de vuelta con la persona que me lo dio y le dije, no encuentro las objeciones que dio la otra parte, tu contraparte como ilógicas e incorrectas, si yo estuviera en su lugar, habría dado las mismas. Y cuando empezamos a analizar con la persona por qué y cómo se llegó hasta aquí, resultó que simplemente le dieron una tarea incorrecta a un colega abogado para que les preparara el contrato y que su contrato no tiene nada que ver con ensamblaje ni con fabricación, sino que es simplemente una entrega común y corriente. Sí. Así que aquí tienes el pensamiento crítico en este caso que considero que ayuda a llegar al verdadero deseo y a lo que se quiere y a encontrar la manera de hacerlo realidad. ¿Y cómo lo aplicamos cuando nos encontramos con conceptos, por ejemplo, que nosotros presentamos? Porque cuando hablamos de los mundos invisibles, cuando hablamos de esas estructuras antiguas que aún permanecen hasta el día de hoy en la Tierra, como recordatorios del poder y la fuerza de las civilizaciones antiguas y el conocimiento que está en nosotros, en general todo lo que ahora entra como tendencia de espiritualidad y modernismo. ¿Cómo podemos aplicar al mismo tiempo ese pensamiento crítico con el que tú estás muy familiarizado y al mismo tiempo permitir esas opciones muy abstractas para que podamos ver cuál es nuestro lugar en ellas? Debemos buscar cómo unirnos a ellas. Porque si solo diferenciamos entre mi pensamiento crítico y esas otras cosas, las espirituales, y vemos quién está dónde, siempre estaremos en lados opuestos. Tenemos que encontrar la manera de combinarnos con ellas. Y entonces realmente se siente el placer de ver algo que tú querías, que tenías en tu mente, y en un momento lo obtienes. Eso, la combinación. Así es, sí. La combinación lleva a este resultado. Eso está muy bien dicho. Quiero compartirte que en realidad nunca lo había pensado. Yo leía en secreto los libros sobre covitalidad, veía videos en secreto y pensaba algo así como, Dios mío, algún día me sentaré con esta persona para hablar sobre extraterrestres, sobre otros mundos. ¿Recuerdas cuál fue tu primera conversación así? No puedo recordarlo, pero sí, definitivamente, y ahora que me doy cuenta de que hoy estamos los dos aquí con él, que los dos hacemos todo esto y pienso, wow, todo está pasando. Incluso para divertir a la audiencia, hace un mes nos íbamos a dormir en el dormitorio y algo empezó a golpear y él dice, si son los extraterrestres como tú quieres hablar, ve tú y arréglalo. Dice, yo simplemente contigo no. Cuando estés lista, ve a la otra habitación y habla. Yo, cuando esté listo, iré. ¿Y tú qué hiciste? ¿Fuiste? Fui valiente, pero al mismo tiempo yo estaba un poco así me sentía, bueno, lo sé que voy a tener una cita. O sea, yo creo en eso y sé que va a pasar, pero no sé cuándo va a suceder y sé que nunca estás lista para eso. Pero como él me empujó a ir a ver, él estaba convencido de que eran extraterrestres, así que yo tenía que ir y arreglármelas sola.
Al acostarnos digo, todo está bien, y de nuevo detrás de nosotros empezaron a... Él dijo, te lo dije. Yo le digo, no, ya vamos a dormir, pero tenemos situaciones tan graciosas, pero él es muy sabio, de una manera muy especial. Las cosas que más me han molestado de él, cuando las entiendo ahora, ya cuando las comprendo y las asimilo, me doy cuenta de que eso es la inyección más fuerte que nunca había escuchado para poder cambiarme a mí misma. Por ejemplo, me levanto en la mañana y tomamos café en la cama y le digo, tengo mucha prisa, ¿sabes? Hoy tengo tantas tareas, tanto trabajo, tanto, tanto, tanto. Y él dice, todos tienen el mismo tiempo. No entiendo por qué te haces la tan trabajadora. Eso me enoja muchísimo. Digo, esta persona no me entiende, no quiere ponerse en mi lugar. Pero pasó un tiempo y había algo que yo notaba. Yo soy muy generosa con la gente, pero casi nunca recibo un cumplido. Me pregunto, ¿por qué es así? ¿El mundo está cerrado para mí? Ahora sé que eso viene de mí. Estoy convencida de que es por mí, solo que no sé en qué me equivoco. Sé que soy generosa. Si tengo 2 pesos, los doy con gusto. Y por casualidad, mi hermana me manda un libro que ya había leído, de Geshe, y lo abro y esa misma mujer como yo pregunta, Geshe, dime. El libro se llama El karma del amor. Dime, ¿por qué no tengo generosidad en mi vida? Él pregunta, ¿cómo usas el recurso más valioso? Ella responde, ¿cuál es? Y ambos dicen, el tiempo. Ella dice, nunca me alcanza. Y él responde, así el universo no te dará bendiciones. En ese momento recuerdo todas sus frases que él ya te había dicho. Él te las decía. Siempre han estado conmigo cada día y momento, porque realmente pues es tonto pensar que tú eres el único que trabaja cuando todos tienen el mismo tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso que puedes disfrutar. En ese momento sentí una fuerte inyección y pensé, si lo digo los cuidaré. Tonta, porque prácticamente estaba a mi lado cada mañana. Esa cosa yo no la escuchaba, pero detuve el coche. No lo voy a olvidar, abrí mi libretita para ver. De 10 reuniones asistí a 5. Ya me conocían y al sentarme preguntaban, ¿a qué hora te vas? Yo al sentarme ya decía que tenía que irme, que tenía prisa, que... Tengo mucha prisa, tenemos que ser un poco... Sí, Me senté y dije, tengo todo el tiempo del mundo. Desde entonces lo sigo cumpliendo y me gusta. Quiero decirles que empezaron a llegarme regalos de todos lados como si fuera un volquete. Y dije, vaya, este universo, ¿así es como funciona? ¿Se necesita tanto tiempo? Fue una señal única. Lo que veo es que cuando reconoces tu error, porque es un momento de darse cuenta, no es algo grande que tengas que hacer. No venimos a hacer grandes cosas, solo es un momento para entrar en el camino. Llega así, como Santa Claus con sus bolsas diciendo, ándale, ándale. Pasan cosas increíbles. Ahora mismo estoy haciendo maratones que son sobre los principios judíos del dinero, los principios espirituales del dinero, ya que ese también ha sido otro tema para nosotros, con él discutiendo porque sabe administrar y valorar el dinero. Y fíjate, ¿cuál ha sido su discusión más importante en esa dirección? lo digo enseguida, él recoge monedas y le digo, aquí tienes, son tuyas. Y ahora me digo, cuando me regresa al primer grado porque paso por dificultades y me digo, ya sabes, leemos la Biblia, cuando no has aprendido lo poco, no se te dará lo mucho. Primero tiene que pasar y me digo, mira, otra vez está conmigo, pero yo tengo que pasar por esto. Y suceden milagros, simplemente aquí, dentro de estos límites. En estos 2 o 3 meses en los que trabajo con personas me pasó un milagro muy grande. Un muy buen amigo mío, con quien tenemos obligaciones financieras, él simplemente me llamó y me dijo, ya no me debes nada, ¿verdad? Lo cual para mí fue, no podía creer lo que me estaba pasando. Es como si, ya sabes, ves que el universo te dice, no es necesario ni siquiera pagarlos, pueden ser borrados como en el pizarrón, siempre y cuando alcances el nivel de conciencia. Pero ahora ya me hago una pregunta. Si regreso al primer grado, ¿qué debo llevar conmigo? Y me siento en la banca muy humildemente y me digo, déjame ver qué me he perdido. O sea, primero me perdí aprender a ahorrar, me perdí valorar lo poco. Entonces, hasta que no aprendas a ver ese peso como el valor del tiempo, del dinero, del intercambio de una verdadera sensación, no hay razón para que te confíen más dinero. No tienes nada que hacer con él y vas a ser como una millonaria. ¿Por qué deberían darte más? Absolutamente. Absolutamente. Esto es, sí, un tema muy, muy largo realmente para hasta qué punto, y no solo el dinero. Esa es una base que tú abres.
Esto es sobre cuánto valoramos el tiempo y a las personas con las que estamos y hasta qué punto logramos estar presentes en el momento irrepetible. Mientras valoramos qué tan auténticos somos, qué tanto estamos realmente en el presente. Es tan hermoso cuando una persona entra en la relación con el dinero a través de la espiritualidad. Es una belleza porque cada entrega es una relación con la persona, cada devolución y cada momento en el que lo eliges, porque el mismo orden, incluso del dinero que has ganado, primero pensar en tu familia, pensar en las personas a tu lado, no vivir egoístamente, ¿verdad? Un día, lo que llegue, gastarlo todo, la distribución, el sentimiento hacia la persona en la que te conviertes. Y lo que veo es que la mayor belleza de la vida no son esos sueños. Esas visualizaciones que se hacen y que la gente se imagina que quiere esto y aquello, tal vez para mí es mucho más valioso poner a la persona que serás ahí. De verdad, la persona que hoy tiene esa cantidad y la persona que quiere la gran cantidad, verte a ti misma. Para entonces debes haber entendido que tienes que ser generosa, que tienes que dar, ver a la persona pobre, tener una mano, tener la mano abierta hacia afuera, poder pensar, no lanzarte a comprar tonterías que no tienen propósito, porque estás intercambiando tu tiempo, ya que en una vida humana solo puedes ganar una cantidad determinada de dinero y cada pérdida o dinero gastado en vano se pierde irremediablemente. Simplemente hay una gran belleza porque ahí está el sentido de valorar. El tiempo es solo una unidad de intercambio. ¿Y qué le dirías a las personas que pensarán, porque hemos tenido esos comentarios? Ella ahora habla de dinero y al mismo tiempo menciona la espiritualidad. Eso es incompatible. ¿Jesús hacía eso cuando vivía? ¿Tenemos esos comentarios? Yo personalmente he sacado parábolas sobre el dinero de Jesús y en ningún lado él dice que el dinero sea algo malo, pero tiene sentido, incluso la parábola de el señor que le dio una moneda a cada uno de sus 3 sirvientes y les dijo, quiero que, cuando regrese, ustedes las hayan multiplicado. Y aquí, si ponemos la moneda como significado, primero, lo más importante para mí es que una persona descubra su don, porque definitivamente espero ese momento en el que llegará el final de la vida. No es que lo espere, sino cuando llegue. Ojalá vivamos muchos años y tengamos salud, pero sé que tendré una prueba y me preguntarán, este don que te dimos, mira, eso es parte de algo con lo que venimos. ¿Qué hiciste con él? Y mira, cuando compartes el don, fíjate que algunas personas espirituales, cuando no piensas en el dinero en absoluto y haces lo que se te ha dado, realmente dándolo a la gente, son algunas de las personas más ricas. Geshe Michael Roach estuvo 3 años en un retiro silencioso en una reserva y cada 6 meses salía para compartir lo que había pensado durante ese tiempo de silencio en el bosque. Sí. Y él dice, ¿buscas abundancia? Ya sabes, le hacen la pregunta sobre las finanzas y él dice, cuando aprendas a dar de verdad desde el corazón, serás inmensamente rico. La verdad es que el dinero tiene mucho que ver, es una señal enorme. Una persona que logra enriquecerse de manera sostenible significa que también está desarrollando su carácter y, en gran medida, está descubriendo las cosas correctas que debe aprender en la vida. Pero mira lo que dice la parábola. El primero, el que convirtió 5 en 10, dice, los tomé y actué de inmediato. No lo pensé, simplemente fui y actué enseguida. El segundo dijo, pensé y reflexioné menos. El otro tenía miedo. Y él dice, a ti, dáselo a los que tienes, a esos que ellos no los necesitas, tú no puedes manejarlos. Por eso yo considero que algo que no hemos aprendido a manejar no nos corresponde. Mucho. Eso es una historia muy instructiva. Y por eso la Biblia también lo menciona. Aquellos que tendrán y seguirán teniendo, no porque los ricos se vuelvan más ricos, sino porque aprendiste las leyes del universo. Exacto. Y a aquel que no tiene, incluso lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Así es. ¿Cómo puede una persona, basándose en tu experiencia, encontrar su don, aquello para lo que está aquí en la tierra? ¿Cuál es tu opinión? Justamente tu experiencia lo demuestra. En algún momento entiendes qué es lo que te gusta hacer con placer. Aquello que te da satisfacción, ese es tu talento, y cuando lo desarrollas, empiezas,
Primero, eres feliz con lo que haces, porque lo haces con facilidad, porque te gusta, y siempre hay personas para quienes eso es útil, es esperado, es deseado, lo buscan, y creo que es así. ¿Y cómo, hasta qué punto está ajustado lo colectivo? Eso donde siempre recibimos anuncios que nos empujan. Mira esto, explora esto, hay una oferta, prueba este trato del entorno, cómo nos orientamos y al mismo tiempo conservar lo que es auténticamente nuestro, lo que realmente es nuestro don y no lo que nos han impuesto que debe ser nuestro don. Con el pensamiento crítico, Ah, bien. Solo quiero agregar que Krasi ha llegado a una conciencia mucho mayor. No sé si ya se lo he dicho, no sé si él siquiera se da cuenta, pero tiene un don supremo, que para mí es el don más alto, servir a las personas. Esta persona, lo que sea que haga, solo con el pensamiento de que lo hace por la gente, no duerme. A veces ni siquiera se acuesta en toda la noche hasta que lo termina perfectamente y dice, en todo puedes encontrar belleza. Él ha hecho que me enamore de muchos procesos que antes veía y ni siquiera me intrigaban, pero cuando lo ves hacerlo con tanto corazón y ves que ahí no solo está puesta tu propia sensación, si te gusta o no, sino que está puesta la gran imagen de si harás feliz a alguien, y esa es la gran diferencia. A menudo huimos de las cosas porque la dirección es que seamos felices, pero cuando pones a la persona, para mí es tal vez el mayor don es realmente entender que estás aquí para servir. Yo, cuando dices eso sobre él, no puedo evitar que me venga a la mente el recuerdo de cuando estuvimos de visita y tuvimos una situación muy específica con Krasi, que si él lo permite, podemos contarla juntos. En ese momento se vio exactamente eso que te dije, porque era temprano en la mañana y yo me había levantado un poco antes. Quería probar mi dron para grabar la hermosa naturaleza, pero no tenía suficiente batería y pensé, va a aguantar, no pasa nada, vamos a grabar. Y terminé saliendo en la toma. Y en un momento al dron se le acabó la batería y cayó en medio de la nada, en algún campo al azar en la montaña. Y yo estaba en shock porque pensé, mira ahora, hemos venido a un lugar desconocido, no conozco esta zona. No, eso fue lo primero que pensé. No sé si podré encontrarlo. Ahora, ¿cómo les decimos? Me da pena. Y en ese momento él ya había llegado, todavía no se había despertado bien, salió en pijama y ya estaba listo para salir y buscarlo. Y después tú puedes contar lo que pasó porque me da curiosidad. Es muy padre la manera en que lo cuentas. bueno, después de eso, cuando salimos a la calle y vi en tu teléfono dónde estaba el dron, teníamos que encontrarlo porque la dirección era hacia donde íbamos. Sí. Pero el problema vino de que yo seguía pensando que estaba a 50 metros o a 90 metros. Así es como lo mostraba. Sí, y probablemente esa es la distancia en línea recta, pero en realidad esos 50 metros que mostraba tu teléfono, los cruzamos caminando junto con todo lo demás y el río que nos limitaba por el lado izquierdo, y yo ya empecé a preocuparme porque pensé que conocía la zona de ahí. No olvidaré cómo saltamos como Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Una puerta de hierro, pensando que estaba ahí porque esa era la dirección que indicaba, en ese patio ajeno, por suerte la casa estaba vacía. No asustamos a nadie adentro, pero bueno, tuvimos que saltar una vez para entrar y otra vez para salir. Y cuando sigue mostrando que no es el lugar, el mapa que tienes en tu teléfono, llegó la preocupación extra de que ya al dron se le acabó totalmente la batería y se apagó y solo quedó ese punto en el teléfono. Y si también perdemos eso y dices que lo viste en la cámara al final cayendo en un campo, yo te aseguro que ahí no hay ningún campo. Ahí no hay. Empieza la colina, sí. Pero algo no sé. Así tú y yo juntos salimos en tu coche, ¿verdad? Entonces, para detenernos un poco más abajo, para cruzar el río, A ver si podemos pasar al otro lado. si podemos pasar al otro lado. Y resultó que en el lugar más cubierto de vegetación donde nos habíamos detenido, en realidad el caminito ahí como que terminó. Más adelante salía una bifurcación de un camino de carros, tanto a la izquierda como a la derecha, y vimos a un hombre que también salía de la nada. Pero quiero agregar algo aquí. O sea, ya estamos saliendo con el coche,
Nos estamos alejando de lo que muestra la pantalla y pues para rodear. Y otra vez se reduce para encontrarlo. Al llegar a una bifurcación, dudamos entre ir a la izquierda o derecha. Y en el momento en que lo pienso, yo incluso estaba así en el coche y tú viste, ahí viene una persona. No debemos quedarnos en el coche, hay que ir a saludarlo, estar a su nivel. Y él fue y le preguntó, Yo le digo directamente, Dios lo envía para ayudarnos. sí. Y él pues realmente se sentó, pero el hombre también fue muy cortés, atento. Aunque este encuentro fuera tan inesperado, ya sabes, tan temprano en la mañana con él. Pero mi siguiente pregunta en realidad fue, ¿hay un claro allá arriba? Y él dijo, hay dos, ¿te acuerdas? Sí, él dijo, hay dos. Y si no hubiera dicho que hay dos, nosotros al ir a la primera y no encontrar el dron, realmente habríamos regresado sin el dron. Oh, sí, porque estaba en la segunda. Exactamente, llegamos a la primera, la recorrimos toda y no pudimos encontrar el dron. Nos dimos cuenta de que él dijo, hay dos. Esa fue su respuesta. Imagínate. Sí, hay dos. Y de ahí nos metimos debajo de unos arbustos para buscar el segundo claro y encontramos el segundo. El hombre de la nada llevaba traje. El hombre estaba bien vestido y arreglado. Estaba muy bien vestido, ¿verdad? Creo que llevaba una camisa en ese momento. Con camisa y gafas, abotonado hasta arriba, pero solo al principio. Temprano en la mañana, solo en el bosque, sin nada, ni bolsa. Más arriba, al pasar los dos claros, no había fuente ni dónde sentarse, nada. Eso fue grande. Para mí era un misterio, hasta cierto punto, Misterio. pero lo resolvimos. Realmente fue ¿La resolvimos o es? que tenemos un resultado. Sí. Sí. El deseo, la energía, la fe, ellos nos llevaron a encontrar el dron. El dron, mira qué cosa. Muy genial. Y entonces no voy a olvidar cómo dije, a ver, ¿quién que sacó de la situación? Y ese análisis estuvo muy bueno, Mucho. porque vi cómo siempre busca a alguien con autoridad para impulsarlo. Para mí él es la persona que realmente puede orientarse y salir adelante. Y a veces el reto de por qué llegó hasta ti es bueno que entres en... Sí, es muy interesante eso. Como cuando una persona empieza, aunque obviamente no sabe exactamente hacia dónde ni de qué manera, siempre pasa que la vida le da pistas de manera muy delicada. No es, oye, mira, ve por allá. Aunque hay casos así, siempre es muy delicado. Pasa alguien, dice, hay dos prados, chao, pasa algo. Si quieres, también puedes probar por ahí, ir a esa tienda. Vas ahí y encuentras el regalo perfecto para la persona que amas. En esa situación ni se me pasó por la cabeza rendirme, mientras que hay otras situaciones en la vida donde si algo no sucede, surge algún obstáculo. Por ejemplo, busco a alguien, no contesta el teléfono, llamo mucho tiempo y pienso, no debía ser, no lo intento de nuevo ni lo busco. Sí, ¿y cómo sabes cuándo debes hacerlo y cuándo no? Bueno, primero para que debas hacerlo, tienes el deseo de llamar, en este caso de marcar el número de alguien. ¿Tienes algún deseo? ¿Tienes algo que decir? Cuando buscamos a alguien, normalmente lo hacemos para decirle o preguntarle algo. Y cuando no contestan del otro lado, o vuelves a llamar de inmediato, o después de 5 minutos, o después de media hora o más, o te dices a ti mismo, entonces no debía ser. Y ese pensamiento me pasó por la cabeza como en otro caso mío, y resultó que fue para bien. Sí, muy interesante. Mientras que contigo y el dron, yo sabía que íbamos a encontrar el dron. No importa que yo también vi ese campo ahí por primera vez. Sí, porque Para mí ahí era un bosque, pero resultó que había dos prados. mira qué cosa. Sí, fue muy interesante. Tú tienes esas experiencias y otras donde tienen esas experiencias en la vida donde algo te ha pasado y hasta el día de hoy, cuando vuelves a ese momento, no tienes explicación o es algo tan diferente que te iluminó y te marcó muy seriamente. ¿Te hizo reflexionar? Hay muchos así. ¿Cuál te viene ahora a la mente? Dos situaciones. Una de ellas nunca la voy a olvidar. Mi encuentro en el año 93 en Rumania. Como a las 2:30 de la noche, sí, durante la noche con la persona que me salvó. Para mí, eso fue la personificación, como yo me imagino, de Jesucristo.
porque si no, la otra alternativa era un bate en la cabeza que 3 tipos ya tenían preparado, y yo me hubiera quedado ahí, pero me salvó un hombre que apareció de la nada. ¿Puedes contarme un poco más? Puedo, es interesante, pero muy larga. Está bien. Es una historia muy larga. Estoy regresando a casa en el auto de un amigo que, debido a que yo tenía un pasaporte oficial en el 93 en Austria, todavía con pasaportes oficiales búlgaros, no tenía régimen de visado. Y bueno, en el 93 digo, ¿verdad? No hay Unión Europea, Austria tiene sus chelines, monedas, no hay euro, y así sucesivamente, ¿verdad? Estos son los primeros años de nuestra democracia. Y yo tenía un pasaporte oficial que creo que fue emitido en el 88 en relación con nuestras primeras cooperativas estudiantiles. Y voy a hacerle este favor a mi amigo que tenía que traer ese forcito desde Viena hasta Sofía, hasta Bulgaria. Sí, porque allá ya iba a cumplir 10 años desde el registro inicial y habría que pagar un impuesto más caro. Y de regreso elegí el camino después de Hungría. Ya saben, se entra o a Serbia por Novi Sad o a Rumania por Arad, que es la ciudad rumana, siendo la última ciudad húngara Szeged. Decidí que no iba a pasar por Serbia, iba a pasar por Rumania. Entré por Rumania y sigo manejando. En un momento vi un letrero que decía puertas de hierro. Aparentemente yo iba conduciendo junto al Danubio, solo que el Danubio me quedaba a la derecha cuando iba hacia el sur, hacia Bulgaria, y recordé como antes, a las 3 en punto, creo que todavía es así, el programa Horizonte. A las 3 informan el nivel del Danubio y mencionan las ciudades por donde pasa, indicando el nivel del agua. Y uno de esos lugares que he escuchado es Puertas de Hierro, y entonces me detuve para ver las puertas de hierro en la oscuridad, porque estaba a unos 500 metros de ellas, en la orilla, por donde pasa el camino. Allí no he caminado por los campos, por supuesto, y también para ver cómo es una esclusa en la vida real. Hasta entonces sabía qué eran las esclusas, pero no cómo funcionaban. Así que en media hora vi cómo se igualaba el nivel del agua y se abrían y seguía adelante. ¿Qué es lo interesante? Hasta ahí yo iba manejando con el cinturón puesto, un Ford Escort de 2 puertas, modelo de hace 20, 30 años o más. Cualquiera puede imaginarse en el asiento trasero. Incluso había un bono. A mi amigo le habían dado 4 llantas de invierno para auto de 2 puertas, la tercera puerta atrás. Y desde ahí, cuando ya me fui, dejé el cinturón, dije, no me lo voy a poner, la policía, ahora en la noche no hay nada que me detenga. Estoy manejando. Adelanté un Mazda blanco, matrícula alemana 626. Genial. Él me rebasó y pensé, manejaré tras él, no me molesta adelantar en un camino desconocido. Me guía bien, va a mi velocidad, así, vamos como a 100, 110 kilómetros por hora. No hay nadie en ese camino, y después de unos 10 minutos o más de estar manejando juntos, ya tenemos la sensación de que somos una pareja en el camino. Sí. De repente veo que él entra en una curva a la derecha, pero detrás de él se levanta una nube roja de polvo por las luces traseras. Sí. Estaba cansado, hasta ese momento había estado conduciendo y no tenía tanta experiencia como conductor como la que tengo ahora, y pensé que algo se estaba incendiando. Sí. Desapareció al entrar en la curva y salir. Vi el humo que quedó detrás de él. Y se preocupó. Y en ese momento piso el freno y siento que el coche no tiene agarre abajo, porque yo también ya estoy entrando en esa curva. Hasta entonces estábamos a unos 50 o 100 metros de distancia. Entro en la curva y sentí que no tenía nada de agarre y empezó a deslizarse de lado hacia la izquierda. Híjole. Veo un árbol que está fuera del camino. 2 pensamientos pasaron por mi cabeza, que el coche no se partiera justo por la mitad, por la columna, y el segundo pensamiento fue sobre el arbitraje de fútbol, si podría seguir siendo árbitro de fútbol. En ese momento, mi carrera iba en ascenso. En el 93 estaba en el grupo B esperando el grupo A. Y en el siguiente momento, ya no recuerdo nada. Cuando llegó el momento de darme cuenta de que era yo y que era una persona, resultó que de nuevo estaba en la carretera,
A pesar de todo, el árbol estaba a 2 o 3 metros al borde del camino fuera de la carretera. De nuevo en la carretera, el coche está sobre el cofre. Yo estoy en posición de suelo, a unos 2 metros detrás de ella. No. Me reviso, no tengo nada roto, no tengo nada que esté fracturado en mi cuerpo. Moví los brazos, las piernas, pero sigo en posición de suelo en la tierra. Y llegó un Audi, en ese entonces les decíamos Audi huevo, eran Audi 80. De él bajan 3 chicos, llevan Bates. En ese tiempo esos eran los instrumentos usados. Y uno de ellos se me acerca, pero yo solo me senté, así me enderecé. En realidad me senté en una piedra o algo así. Había algo ahí detrás de mí. ¿Y tu coche está volteado? El coche está de cabeza, el coche está de cabeza. Los dos empezaron, los demás, a sacar lo que había. Lo primero, naturalmente, que tomaron fueron las llantas. Este se dirigió hacia mí, pero vio que ni iba a resistirme ni había algo que pudiera hacer para impedir lo que ellos iban a hacer. Y se regresó. Ellos le gritaron y volvió, pero ¿y luego? ¿Qué pasa después? Veo que ese Mazda regresa, el mismo, y de él salen 2 personas, uno de los cuales llevaba puestos unos jeans oscuros, o sea, pantalón de mezclilla y una camisa blanca, rubio, de la manera en que en muchas de las íconos está pintada la imagen de Jesucristo. Para mí ese hombre era igualito. Él vino primero, ¿verdad?, hacia mí. Me preguntó si necesitaba ayuda. Y ellos, mientras tanto, Mientras saqueaban, oía a los rumanos decir batería, batería, no señalando que se apagó, porque no querían que saltara una chispa, que hubiera un incendio, que explotara, y así sucesivamente. Su objetivo era saquear. Pasaron con un camión, lo entiendo después, esparcieron grava fina en la curva a la derecha. Está claro que ahí va a pasar, ¿verdad? un accidente. Alguien chocará y luego para ellos será una presa. Sí. Si alguien intenta rebelarse en mi posición, ¿tienen bytes? Tienen Bates. Tienen bates, sí. Este hombre primero vino conmigo a preguntarme si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien. Y ¿Era rumano? no, resultó ser estadounidense. ¿Estadounidense? Estadounidense, sí. El chico, el otro que estaba con él, resultó ser búlgaro. Wow. Sí, nuestro chico búlgaro, que en los años 90 estaba entonces, la manera de emigrar de Bulgaria era con una excursión a Cuba. Ese es el comienzo, 90-91. Tomó una excursión, boleto a Cuba, pero como los aviones europeos hacían escala en Canadá y Te bajas en Canadá. sí, durante esa hora u hora y media que el avión recarga combustible, ellos bajan ahí y desde ahí ya no están, ya no, Cuba no les interesa, se quedan en Canadá. Así es. Resultó que nuestro muchacho, el búlgaro, es de ese tipo, ¿verdad? Canadienses, han pasado por América, pues su objetivo es llegar ahí. Allí trabajó 3 años, conoció a este estadounidense, empezaron juntos un negocio. El estadounidense quiso ver dónde está Bulgaria y cómo es Bulgaria. Aterrizaron en Frankfurt, compraron el Mazda allí, por eso tiene placas alemanas, y se fueron con él a Bulgaria. Wow. Ese hombre me salvó de esa manera. Entonces, no lo olvidaré nunca, ni como imagen, ni como hecho. Él vino y se fueron. No, él llegó primero. Él llegó primero, ¿no? Cuando me pregunta si estoy bien, le digo, estoy bien, no pasa nada. Luego fue a defender mi propiedad, ya que yo manejo ese coche, aunque es de mi amigo. Pero en ella están las llantas y otras cosas. No sé si había algo más, lo dudo, ¿verdad? Pero las llantas esas iban a llevarse las 4 llantas y él fue hacia una de ellas. Y así como el rumano la había agarrado así, mete la mano bajo el brazo y se la lleva como si fuera una llanta de auto. Él la agarró del otro lado por el mismo agujero y quedó como una cadena. Ojalá existiera gente así hoy. Y se creó en un instante, ¿verdad? Tensión. Situación. Situación, sí, porque para él no es normal saquear de esta manera. Él claramente todavía no siente lo que ha pasado. Y yo lo jalé y le dije, no tiene sentido, ¿verdad? Déjalo. Por ese chico entendí que es búlgaro, porque me preguntó si tenía mi pasaporte conmigo. Yo, por precaución, me lo había puesto en el calcetín. En un calcetín tenía el pasaporte y en el otro el dinero, lo que me quedaba, ¿verdad? Sí, así eran esos años. Sí, así eran esos años, sí. Y digo,
Todo está conmigo. Vamos, vente con nosotros. A las 6 de la mañana ya estábamos en Calafat, pues usábamos el ferry Vidin Calafat. Los autos que llegaron eran todos así, los que iban para Bulgaria, ¿verdad? En el ferry, en Calafat. Dicen que la vieron, ¿verdad? El auto, pero nadie puede creer que de ese auto haya quedado alguien con vida, y menos yo que ni tengo un rasguño. Así que esa es una de esas historias. Otra me pasó la semana pasada. La semana pasada, Denny, ¿tú sabes? No. Sabe, claro que sabe. Ahora mismo lo diré. vamos a empezar de nuevo. Sabe, una semana antes de la manada, nos conocimos en un foro nuestro en el que ambos somos miembros, Business Network International. No sé si alguien ha oído hablar de eso. Business Network International. Lo más interesante es, solo un paréntesis, que Business Network International es una organización que ya tiene 40 años. Su fundador es estadounidense y su eslogan es "Los que dan, ganan". Danos la victoria. Con otros 6 principios más que son universalmente aplicables. Entonces, en ese foro conozco a una persona que me presentaron como Petar Georgiev de Canadá. Y como contigo, si recuerdas, cuando te vi, ¿qué te dije entonces? Oye, eres mucho más alto, no pareces así cuando te veo en la cámara. Así es. Sí, esas fueron mis primeras palabras para ti, ¿verdad? Cuando nos conocimos en El Comerciante de la Nueva Tierra, la primera edición. Y aquí, cuando la persona se presentó diciendo que era de Canadá, le dije, oye, ¿no serás de esos canadienses que vienen con los excursionistas a Cuba? Pero él también participó. Así que, ya sabes, estoy bromeando y buscando contacto, y al parecer él sintió que yo tampoco le preguntaba por curiosidad, simplemente, ya sabes, una buena conversación sobre... Tuvimos 2 o 3 minutos de networking justo antes de que comenzara el evento. Y me entregó un folleto de su libro que iba a ser promocionado la próxima semana. Por eso digo que volvamos al tiempo de hace una semana y hasta entonces no nos veamos. Yo especialmente le digo, en esos días lluviosos en Sofía llovía mucho. Le digo, ve, ella tenía que ir a sus cursos desde las 7. Le dije, voy a ver lo del libro porque me interesaba la persona y lo que tenía para compartir. Después del 93 emigró a Canadá. Lo veo más o menos de mi edad, con suficiente, ya sabes, experiencia de vida bastante rica. Eran las 6:05, ella inicia a las 6:30. La galería estaba anunciada para abrir a las 6:30. Toqué la puerta y me abrieron. Aún estaban arreglando cosas adentro. Búlgaros era, y yo fui por un libro y realmente los libros estaban ahí, en la mesa. Resultó que además de ese que se iba a presentar, él había publicado otros 2 libros, una colección de poemas, pero él me invitó como autor de un libro y nos saludamos. Así él agradeció, se alegró de que respondiera a su invitación de venir y veo que estoy en una sala de exposiciones. Eran 2 salas, incluso 3, pero él dice, aquí dice, son mis cuadros. Le digo, ¿de verdad? Dice, sí. Le digo, ¿todos son tuyos? No. Dice, solo en esta sala. Dice, no son, pero mira. Dice, en esta sala y en esta sala, dice, son mis cuadros. Y me paro frente a un cuadro que para mí es la creación. ¿Para ti o es realmente la creación? Para mí. ¿Él lo llamó? Sí. Cuando se levantó grité, ¿esa también es tuya? Él dice, sí. Yo le digo, eso es una creación, hombre. ¿Tú cómo la llamaste? Él dice, Hunter Enigma, cazando. Sí. Cazando. Lo que... Esta historia es un poco larga, pero la voy a contar. Dale, dale. ¿De verdad tú ves en ella? Primero ves el diluvio, la personificación de todo eso que una persona puede imaginar en su mente, de cómo puede ser y cómo puede verse un diluvio. Lo ves en el lienzo, lo ves solo en un único color gris con muchos matices, y yo bromeé diciendo que 50 sombras de gris no es solo por los elementos eróticos, pero bueno, eso fue con Denislavka en casa, después de que ya llevé, ¿verdad?, el cuadro. Pero ves el gris que tiene color. Desde ese punto de vista digo que 50 sombras de gris de la película no es solo por la erótica que tiene. Con esa sensación quiere dejar al espectador en una pintura grande
de 1,20 m por 1,50 m, donde el único color principal son los matices de gris. Ves colores, te habla y en ella ves la creación. Si quieres, acéptalo como una rosa florecida. Si quieres, puedes verlo como un embudo en el que te sumerges. Un tubo, un túnel que te lleva al fondo, al núcleo, donde hay una lucecita, y encima de él están las olas, entrelazadas con todo tipo de monstruos que puedas imaginarte del río y del pincel del Creador, y figuras de personas y de oraciones, y de todo lo demás que te pueda dar la imaginación y la inspiración al mirar este cuadro. Y yo miro como atónito y él vio que me gustó la pintura. Sí. Le pregunto, ¿tienes lista de precios? Sí, dice que la tiene. Yo voy. Primero le tomé una foto antes de que llegara más gente y se la envié. Le pregunté, ¿te gusta? Ella dice, está muy bonita, pero de la foto no puedes darte una idea del tamaño. Voy, encontré la lista de precios en un alféizar, busco ese número y veo un precio que es demasiado accesible, bajo y así. Para este cuadro ves lo que yo veo y digo, ¿Eso que tú ves? lo que yo veo. Eso no puede ser porque veo cuáles son los otros precios de las otras pinturas, que son de menor tamaño. Me digo, esperaré hasta el final. Él me pidió quedarme, ya veremos. Y además él me dice, va a venir aquí un coleccionista que viene especialmente a ver esta pintura, pero quiero hablar contigo. Yo le digo, ok. ¿De dónde viene mi inspiración? Sí. En 2015 estamos en la primera exposición de un amigo mío, que hasta ese momento ya había pasado por ¿cuánto? Y él hace 5 días inauguró su 7ª exposición, y entonces estamos ahí con ella. No tanto por respeto a su obra, sino porque una persona compra un cuadro cuando ella le habló de algo y él había llamado la creación. Pero su creación era el fondo negro, que en algunos lugares aquí y allá se había rasgado y dejaba ver tonos un poco más claros. Y en ese desgarro había como una manchita roja, no un punto, solo así como derramada, y la había llamado la creación, lo cual también te da esa asociación con la creación. Y entonces compramos esa pintura de su exposición en el 2015, pero fue en algún momento en 2022, creo. Sí, en 2023 estábamos visitando a unos amigos nuestros en Kirkcaldy y no nos habíamos visto, ¿verdad? Nos vemos de vez en cuando, pero hacía mucho que no nos veíamos, no habíamos tenido tanto tiempo, ni siquiera para estar juntos. Sí, normalmente solo pasamos o nos vamos, pero esta vez tuvimos más tiempo. Y ella empezó a platicar con la esposa de mi amigo. Ya sabes, cosas de mujeres, ¿no? Suelen ser esas pláticas. Cuando ya íbamos de regreso a Sofía, ella dice, la próxima vez que los veamos, quiero que les regalemos ese cuadro, La Creación, que compramos en 2015. ¿En serio? Sí. Al mismo tiempo, ella sabe que no me gusta sacar cosas de la casa. Sí. Cuando quiero regalarle algo a alguien, lo compro, voy, me preparo como se debe, lo entrego, pero sacar algo de la casa, no sé, así me enseñaron. Sí. No por tacañería ni por ser agarrado, pero tengo esa forma de ver las cosas, que lo que entra es para quedarse en esta casa, porque no es para consumo ni para comer o beber. Lo voy a consumir y no quería darlo, pero vi su deseo de que regaláramos ese cuadro. Sé que ella no lo prometió porque sabe muy bien que primero lo consultará conmigo y luego lo dará. Pero digo así, lo sentí, creo que lo necesitan, ¿verdad? Hablamos sobre ese tema. Dije, ok, está bien, cuando vayamos, y la próxima vez será en 3 o 4 meses en Kartzaly. Y ya estamos con la pintura empacada y la entregamos. Ella se sorprendió gratamente ya que es una pintura bonita e interesante. Pero yo sabía que en ese momento perdimos la creación. Sí. Ya no está la creación en casa. Hace una semana la creación a una escala mucho mayor, en el matiz opuesto al negro, donde aquí ya predomina el gris en sus colores, negro, ves aquí y allá, y en una expresión mucho más brillante, incluso sin la manchita roja, reconozco la creación y me digo, esto es algo que yo sabía que había perdido, pero lo di generosamente. Tras decir, así lo sentí, así lo haremos. Sé que no me gusta sacar cosas de la casa, pero lo hacemos y les regalamos este cuadro.
Secretamente esperaba volver a encontrar la creación y que estaría en casa. Mira, cuando pierdo no sé qué gano. No, la idea es que nosotros también recorrimos un camino. Y si en ese momento los dos estábamos como en la oscuridad, buscando la luz, ahora esa imagen es luminosa. ¿Entiendes? Sí, ella es luz. Ella ya está a gran escala. ¿Y qué resulta ser? Déjame decirte. Yo, ¿verdad? Entonces me quedé después del final de la exposición y le dije, seguramente no vamos a tener aquí, no va a ser conveniente el momento para hablar. Sí, dice, dame tu tarjeta. Yo la tarjeta. Ya la primera vez se la había dado. Tengo tu tarjeta. Dame. Dice, vernos y quedamos en vernos el jueves pasado porque hoy es miércoles o qué, en Sofía para tomar un café. Ok, bien, está bien, nos llamaremos, pero él me llama todavía el martes en la noche. Así. Yo, dice, traje el cuadro aquí a la casa donde vivo. Si quieres, ven, platicamos y tomamos una copa de vino. Y ya siento que ¿Algo está pasando? esta imagen, sí, ya la tengo porque la dejé en la exposición, vi su precio y noté que fue un error. Ah, le pregunté antes de irme, le digo, ¿ese es el precio que... Oh, no, dice, se les olvidó un cero. Ah, Y ya sabes, las cosas cambian, ¿no? O sea, el precio es en euros y así sucesivamente. Y ya me quedé callado. sí, es diferente. Sí. Sí, pero voy y ya me había preparado, ¿no? Desde casa dije, ahora tengo que hacer algo. Tengo que tener una jugada, tengo que tener alguna jugada con la que consiga el cuadro. No sirve, no pienso suplicar, ¿cierto? Recé por una casa que quería comprar, ella te lo dijo aquí hace 2 horas y dije, debo tenerla y pongo $2,000 y 2,000 euros. Los pones. Los pongo en la cartera. Y me voy preparado de esta manera, de esta manera. Nos vemos para una copa de vino, platicamos, ni siquiera está el cuadro. Es solo una mesa, un departamento, y platicamos y nos contamos historias. Resultó que él es de esos mismos canadienses, solo que no tuvo que huir a Canadá, sino que directamente se le abrió el camino. Usar un avión, un vuelo de Lufthansa que los dejara en Montreal en el año 93. Este es un actor que se graduó de BITIZ, en ese entonces era Krastyo Sarafov, ahora es Academia Nacional de Artes Teatrales y Cinematográficas, fue asignado y comenzó sus primeros papeles como joven actor en el Teatro de Bratza, donde estuvo como joven actor. A su alrededor estaban las grandes luminarias de ese entonces, Kosta Tsonev, Konstantin Kotsev, Vasil Mikhailov. En una pausa entre escenas, los grandes se apartan, los jóvenes solo se quedan a un lado, y yo también estaba así, siempre cerca de los abogados mayores, ya sabes, como perro parado en la carnicería, solo escuchando, y los escuchaba, dice, ellos fumaban, dice, los cigarros, y decían, sí, éramos jóvenes, no hay nada que hacer en Bulgaria, porque ahora ya es tarde para emigrar. Y entonces le entra ese pensamiento al ver, ya sabes, la vida en ese entonces era muy diferente, que podría emigrar. Habló con su esposa, eran jóvenes y ella aceptó. Cuando me enteré, él tenía un año más que yo, ni siquiera tenían 30 años. Les ayudan, se suben a Lufthansa, se van, se quedan en Canadá, dice, ahí fue donde me llegó el shock. Yo soy actor, no sé hacer nada más que actuar en el teatro. Yo ni siquiera sé el idioma, dice. Ahí, además del francés que es suyo, también hablan inglés y él no habla ninguno de esos dos. Y actuar en un idioma que no conoces para nada. No se puede. Y dice, fueron años muy difíciles para mí. Además de que nos reconocieran como inmigrantes, pasé, dice, por un juicio donde, gracias a Dios, había escrito una obra de teatro en la que se trataba de un incidente. Había en ese entonces con el hijo del primero y había descrito una especie de trama teatral y con eso ante el tribunal interpreté, dice, mi propio sketch. Wow. Sí, para mostrar por qué, ¿verdad? Considero que por razones políticas y no económicas me siento inmigrante y quiero emigrar. Y dice, mi caso fue exitoso, el juez se conmovió o algo así, golpeó el mazo y dijo que me reconoce. Eso sucede en el 93, él empieza a desahogarse entre el 93 y el 95 en los poemas que escribe.
Llamó a su colección de poemas Clavos y Cruces. Cuando le pregunté qué significa eso, dijo, mi asociación son los clavos con los que Cristo fue clavado en la cruz, más que más user, versan en español, y que también, ¿verdad? Por sí solos causaban dolor, el cuerpo los sentía, ¿verdad? Historias similares. Cada quien los asocia distinto, pero él tampoco sabía qué hacer antes. En el año 99 recibe el don divino y la mano empieza a trabajar. En el año 99, hasta ahora ya tiene más de 60 exposiciones. Su nombre artístico por el que se le conoce puede interesar a otros. Peter G. Ray, de otra manera es Petar Georgiev. Peter G. Ray. Peter G. Ray. Y dice, esta cosa, dice, me la recomendaron los grandes críticos. Él dice, Kenneth Moffett, quien ya falleció, pero fue un gran y famoso crítico estadounidense de arte moderno en su tiempo, quien dice, vio mis obras y lo escribió en los catálogos, que este arte que sale de mis manos es algo nuevo y diferente. Eso le da fama mundial. Así que aquí está la persona, cuando tiene el talento, tiene el don. No lo creo, ha estado presionado y necesitado. Y quería... Pero sacó eso de sí mismo. Sí, lo sacó de sí mismo. Empezó con los libros, lo analizó, sí. Después de la colección de poemas, hizo otros 2 libros. Aquí publicó, ¿verdad? Ese libro. Te voy a interrumpir un momento. Solo quiero decir, como último detalle sobre la historia, que de hecho cuando él hace una exposición, la segunda o la tercera, y nadie le compra los cuadros, además de que no tenía dinero y ya tenía que recogerlos de la galería, hasta su casa cargándolos al hombro, simplemente no hay otra opción, porque no puede pagar ni el transporte. Y por casualidad pasa junto a una iglesia y le dice, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y mira al suelo, un enorme anillo de oro. Hasta el día de hoy lo guarda y así entendió que eso es lo suyo. Eso es lo que debe hacer. Escucha, déjame terminar esta historia. Ahora está relacionada con nosotros. Sí, está relacionada con la anterior y con ustedes. Sí, lo que te digo es como sí. Y él acepta venderme la pintura. Así es. No según mi esquema de 2 más 2. Sí, pero él me metió, ¿verdad? El elemento, dice. Entendí, ¿verdad? ¿Por qué lo necesita? Sí. Decidí que iba a romper un poco más para tener esa imagen, porque es algo único. Se las traje, luego se las puedo mostrar. Así es, sí, está en la cajuela del coche para ver qué opinan ustedes. ¿En serio? En la cajuela del coche. Wow. ¿Ustedes qué piensan? Oye, eso es inspirador. Cuando estaban abajo vi que llevaban algo enorme en la cajuela. ¿No será alguna pintura? Pensé, ¿por qué llevan eso? ¿Es para alguien? Mira, espera, vamos a escuchar. Para que escuches. Y nosotros, mientras tomábamos vino, todavía no habíamos llegado a esa parte con la pintura, pero él dice, dame ahora, dice, la voy a traer para que la veamos aquí. Y estamos sentados, como estamos sentados en la mesa. Estaba en un extremo de una sala larga, tan grande como este lugar, con la pintura al fondo, y la mirábamos. Y él empezó a animarme, dice, bueno, vamos, dice, exprésate, dime qué piensas, ¿verdad? Y así sucesivamente, que ya hablara sobre el dinero. Que hablemos directamente del asunto. Y cuando finalmente llegamos al equilibrio, encontramos el interés para ambos y lo combinamos. Y entonces él me dice lo siguiente, de lo contrario, si no hubiéramos llegado a un acuerdo contigo, en 2 días tendría que irme. Este departamento y este cuadro tendría que llevarlo a Bosnek. No te dijo nada, ¿verdad? No. A mí tampoco. Bosnek. Pero algo me da vueltas en la cabeza, me suena familiar y digo, espera, ¿no es Bosnek? Un pueblo que... Cuando subes hacia Pernik tras regresar de Blagoevgrad, arriba hay un letrero a la derecha que leo como Bosnek. Tú le dices Bosnek, ¿es ese? Él dice, sí, es ese. Y me mira y luego pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Le digo, amigo, cuando salí por primera vez con mi esposa, cuando todavía éramos novios y regresábamos a Sofía, donde uno, ya sabes, siempre que te reúnes en una cita así, lo das todo, eres insaciable y quieres que el tiempo no se detenga y no separarte porque cada quien tenía que irse a su casa. Subiendo esa colina con el letrero a la derecha que decía Bosnek, ella me dice,
Vamos, vayamos a Bosnek. No lo sabe algo de ahí, pero más bien que vamos a estar un rato más, así lo entiendo yo, ¿verdad? Más tiempo juntos en vez de regresar en 20 minutos a Sofía, ¿verdad? Lo que dure el camino. Y otra vez me digo, entonces esta es la imagen con la que, ¿verdad? Entonces esa broma nuestra cuando ella dice, vamos a ir, ¿verdad? A Bosnek, o sea, para que tengamos tiempo de estar juntos. Ya tenemos el tiempo que es nuestro tiempo juntos, pero la pintura, si no la hubiera tomado, ella habría vuelto allí otra vez. Wow. Hasta ahora ya sabemos que en Bosnek tiene una casa allí, o de su esposa, no entendí exactamente. Digo, la próxima vez de verdad iremos a verlo. ¿Qué es Bosnek sin el cuadro? Porque ahora el cuadro ya no irá a Bosnek. Esta es una historia única. Por eso te digo, el cuadro también es único, no importa cómo lo mire uno. Y te digo, esos son matices de gris, tú solo ves el gris, pero es como si tuviera color. Y eso es lo que empezamos a hablar antes sobre el destino, porque aquí está. Por eso les digo estas cosas. Quiero compartirte algo. Gracias por estas historias, de verdad. Son un poco largas, pero muestran sentido, tienen sentido. Muestran un gran significado, ¿Sí tiene sentido? porque eso buscamos nosotros. Yo creo profundamente que todos nosotros nos definimos gracias a las historias que nos rodean y todos vivimos tanto nuestra propia historia como, al mismo tiempo, la historia de los demás y la compartimos. Y eso, ¿Y están entrelazadas? absolutamente entrelazadas, líneas paralelas. Sí. ¿Están entrelazadas? También son las líneas paralelas. Aquí están. Es muy interesante porque yo en realidad no tenía esperanza de que con él tendríamos una vida larga, porque de alguna manera es como un regalo, ¿sabes? Te quedas ahí en ese momento en el que te dices a ti misma, observas las cosas y lo que venga el universo, simplemente confías en él. Y una semana antes de eso, con una amiga, estuvimos en Kartsalí, bueno, no en Kartsalí, sino más arriba en los Ródopes, para que nos hicieran un kurban. Digo, ¿cuál es esa suerte mía? Aparece de la nada, todo me sale, ¿me entiendes? De alguna manera siempre veo que me falta un poquito para que las cosas me pasen. Y hasta esa persona que nos hace el sacrificio trae 2 corderos. Mi cordero era un cordero enorme que yo no podía cargar. Lo amarramos a una silla de 4 patas para poder cargarlo. Él dice que tienes que regresar a casa esta noche y dice que lo desempaques y lo repartas. O muchas cosas más que ni sabía cómo pasarían, pero dijo, después de una semana, la persona con la que estarás siempre tocará tu puerta. No manches. Una semana después, él me pidió que estuviéramos juntos. Por eso digo que hay cosas, ves el destino, pero hay cosas que realmente son como señales. Nuestra película favorita es Yo antes de ti. La he visto 8 o 9 veces desde que nos juntamos. Esa historia real, ¿verdad?, sobre el amor, y tiene una canción fantástica al final que es mi favorita. Soñaba con estar en Bali, pero antes fuimos a Tailandia. Y lo que pasó es que como yo había estado esperando esto, Bali realmente me lo había imaginado a mi manera. Cuando llegamos al lugar donde estábamos en Phuket, en un complejo, ese era mi sueño, y así empezaron a salir lágrimas, porque no podía creer que esa imagen que tenía en mi cabeza se hiciera realidad. Nos sentamos a cenar y ponen la canción Yo antes de ti para comenzar. Y ves qué sincronización hay, cuántas señales de que estás justo aquí, donde debes estar, de la manera exacta en que debes estar. Único. Y esas son las cosas que hacen feliz a una persona, porque primero traen recuerdos, pero segundo, ahora los llenan con la imagen real del momento, aquí y ahora. Una cosa es, ¿verdad?, cuando ves la película y sueñas con ella durante mucho tiempo, y otra cosa es cuando, mira, sabía que teníamos la creación en casa, pero lo regalamos, pero siempre quise tener una pintura así de la creación, ya sea por el nombre o por lo que hay dentro de ella, y llegó de la manera en que me fue presentada, ¿verdad? Ahora tengo una obra maestra de un artista que ya es reconocido mundialmente. Él mismo nos hicimos amigos porque nos vimos después del cuadro unas 2 o 3 veces más, hasta el último momento antes de que él se fuera. El domingo estuvimos juntos tomando café y él me dijo, oye, ¿sabes? Tienes un cuadro de Peter Gray.
Dije, sí, estoy muy feliz porque es el mejor de Peter G. Ray. Y este es su único cuadro que es solo en gris, porque él tiene otros en gris, pero en ellos, digamos, agrega algún otro color como fucsia, azul, algo más, mientras que aquí es solo gris y aún así parece colorido. Sí, Mira eso, yo deseo que todos podamos conservar ese entusiasmo que tú tienes, con la experiencia que tienes, con los años que tienes, con el mismo asombro, que tengamos metas que nos inspiren y motiven. Eso Qué bonito es estar apasionada y llena de emociones. está muy chido. inspiración e imaginación, eso es, esa es la receta, sí. Y amor, por supuesto, Por supuesto. sin amor nada funciona. Así es. ¿En qué piensan ahora, justo aquí como consecuencia de esta conversación, ahora que estamos reunidos? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué se dicen a sí mismos? ¿En qué piensan en este momento? Puedo decirte en qué pensé cuando preguntaste, pero en serbio, Sí. sin ti todo es nada, contigo todo lo es. Ay, qué bonito es. Eso en búlgaro, cuando lo dices, no suena de esa manera. No, no, dejémoslo en serbio. Así es, cuando lo dices en serbio, eso es único. Sí, todo sin ti es nada. Sí, y la nada contigo es todo. Sí. Mira, eso es un beat. Muy bonito. Me sumergí en la historia y la sensación. Y eso es que una vez más estoy en mi sueño, aquí también estoy en mi sueño, y de alguna manera, esta vida, de alguna manera siempre termino en mis sueños. Nunca ha sido un fin en sí mismo, ni algo para presumir, ni nada de eso, sino simplemente la experiencia en sí. También le dije a Valeto, le digo, vengo a un examen, como si fuera un examen universal. Voy contando las cosas que van a pasar por mi mente. Vine con la intención de ayudar a la gente compartiendo lo que sé. Haces, abres la mente con la experiencia y al compartir lo que llevas dentro de ti y saber que alguien descubrirá su verdad y alguien creerá que pueden suceder cosas reales. Ese es mi pensamiento, que estoy soñando otra vez. Sí, eso es muy... Yo también me siento muy presente y completamente inmerso en el momento, lo cual es muy hermoso. Cuando te das cuenta precisamente en esos pequeños momentos, cuando realmente estás dentro y realmente el tiempo es una ilusión, simplemente desapareció. Así es. Eso es muy hermoso. Norbeco pide a todos con quienes habla que hagan esto. ¿Verdad? Sí, que hagan las cosas que les gustan, que los inspiran, porque sólo así podrán desarrollarse, tendrán creatividad, tendrán personas a su alrededor a quienes alegrar y seguirán adelante con el mismo estímulo y energía que reciben de esa alegría, avanzando en su camino. Tú has visto a Norbekov en persona, ¿no? El año pasado ¿Por primera vez o ya lo habías hecho antes? fue mi primera vez, ya lo había visto antes, perdón por interrumpirte, me impresionó. Ella era pequeña, ustedes todavía no habían nacido, a finales de los años 80. ¿Y tú tienes 100 años? A finales de los años 80, antes del 89, cada domingo, en ese entonces era el programa más visto porque ofrecía un punto de vista diferente y era un programa poco convencional, un programa de televisión que ya sabes, además que Borquian lo conducía de una manera que realmente te hacía ver la televisión durante 2 horas. Y él invitaba a personas interesantes. Uno de los que me impresionó en ese momento fue el académico más joven de la Unión Soviética, y ese era Mirce Karim Norbekov. Como nombre, interesante. El estatus es el doble de interesante, porque en la Unión Soviética ser académico a los 30, él debía tener 32 o 33 años en ese entonces, por ahí, alrededor de los 30 años. Ser académico en la Unión Soviética, eso es un gran reconocimiento de un país como la Unión Soviética. Y entonces por primera vez escuché el nombre y después de repente desapareció de mi vista. Pero cuando Denislavka, antes de que fuéramos a Uzbekistán, empezamos a ver sus
video sobre los ojos. Cuando nos juntamos, yo estaba en una excursión de 10 días con Norbekov. Él vino a recogerme de esa excursión. Durante años lo he seguido, es una persona sumamente valiosa. Pero hay 3 momentos en Uzbekistán que permanecen inolvidables, dejando de lado el país, el conocimiento que hay ahí. Realmente hay que ir ahí. Él te recibe de verdad, como un rey en su país. Y tienes que ver cuántas ciencias antiguas han salido de ahí y qué camino han marcado en la historia de la humanidad. Algo que ni siquiera nos imaginábamos. Un país extremadamente hermoso. Una de las cosas, mientras viajábamos en autobús de ciudad en ciudad, tuvimos una parada en el desierto y tuvimos que quedarnos 3 días en el desierto. En unas carpas, yurtas, y mientras viajábamos nos daba ejercicios para la intuición. ¿Y tú en ese entonces, disculpa que te interrumpa, usabas lentes? En ese entonces no usaba, pero yo iba por la intuición, por todas las otras cosas, ¿verdad?, que él ofrecía, y me dije, bueno, ahora empiezo a pensar y te preguntas qué verás en 2 o 3 minutos. Él afirma que la intuición se practica diariamente. Al salir de aquí pensaré afuera quién estará. La entrada, quién estará al frente, quién estará en... No es que esperes algo simple, esto es un entrenamiento que hemos perdido como experiencia. Y entonces me dije, voy a ver un elefante verde. Y pensé, Dios mío, simplemente lo pensé así, sin ninguna emoción. No había nada, ¿entiendes? Nada. Después de 2 minutos, había un enorme sillón inflable verde y dije, ¡guau! Y mi otra aventura inolvidable, algo más interesante, fue que en la noche nos reuníamos alrededor de una fogata en el desierto. Él nos invitó y nos mostró, por ejemplo, a las bailarinas que bailan con los ojos. Las personas que viven lo que hacen, y eso fue tan intenso. Cada día él nos contaba sobre una persona diferente que realmente vive lo que hace. Él invitó a compositores de música de películas a tocar y cantar en el desierto bajo las estrellas. Y fue increíble. Y de repente se acercaron unas nubes enormes, y podías ver que en cualquier momento iba a llover. Él solo hizo fiu y todo desapareció. Simplemente cuando lo ves, entiendes que nosotros tenemos ese tipo de poderes, esas capacidades. Pero de manera despreocupada, sin esfuerzo. Sí. Ella así de guácala. Y solo nos dijo, así, tranquilos, y todo se fue. Experiencias increíbles, de verdad. Y ahí es cuando ves que todo esto funciona, simplemente funciona, pero no lo entrenamos en nosotras mismas. Y tampoco lo buscamos. Primero tienes que buscarlo y después empezar a entrenarlo. Y en realidad esta es la primera vez. Para mí sí, para ella es la segunda vez porque ella... Yo tengo... Sí, te interrumpí, Cras, y primero tuve una excursión y he ido... Él daba los primeros, primero es para la salud, segundo en el que aprendes la base de la comprensión, él los enseñaba. Ahora ya no es él. Y fue muy padre, ¿verdad?, que sucedieran. Pero cualquier escuela que tomes, ya sea budismo, ya sea Norbekov, él da sus conocimientos. En este momento estoy en el tema de la Biblia y parece que ese es mi lugar. Creo que también voy a encontrar mi lugar bajo el sol, porque de alguna manera así conectamos, nos unimos de una manera increíble. No puedo separarme de la Biblia, esa es la verdad. Crasi. Estoy viendo los dos carteles aquí de Interestelar. Sí, esa es la otra perspectiva. Sí, y recuerdo cuál era la trama y la idea en mi cumpleaños número 60. Si el de los 55 fue una fiesta vaquera, el de los 60 fue un Oscar a la amistad. Eso es algo único, por cierto, de verdad. Felicidades por la organización. Sí, me encanta hacer eso. Y entonces Denis Lavka, con quien mencioné que me conocí el 22 de junio de 2015, en ese entonces estalló la Segunda Guerra Mundial. No piense en otra cosa, estudié historia. Sí, pues ese año vi que Interestelar ganó el Oscar. Sí, exactamente. Y aunque también conocí a nuestro padrino de bodas esa misma noche, 2 o 3 horas antes de conocerla a ella, yo también tuve que encontrarle una película de 2015 como título.
Por supuesto que encontré una para él también, aunque ahora mismo no la recuerdo porque no tengo el guión, pero para Danislavka fue Interestelar y creo que no me equivoqué. Muy bien. Es sobre todo la personificación de su búsqueda, su fe, su convicción, y eso que leo debajo de su nombre, que el fin de la tierra no significa nuestro fin, ¿verdad? No significa nuestro final. Ella es el mayor optimista que conozco y todo lo que hace lo empieza con fe o el optimismo. Algunos lo llaman así y esa fe no se apaga. Así que me pareció tan divertido cuando entré y dije, voy a encontrar la manera de decirlo. No pude resistirme. Gracias por mencionarlo, eso es... Un momento muy especial. Ese es un momento especial y mi película favorita, la número 1. He visto muchas películas, ¿no? Pero siempre Interestelar está un poco por encima de todas porque la película inicia y termina de forma interesante, mezclando pasado y futuro, pero resulta demasiado. Te sacude. Y esta película, para todos los entusiastas del cine, debe verse en la pantalla grande una y otra vez, si hay oportunidad. Nosotras con gusto la veríamos. Contigo, sin embargo, y con tu interpretación de la película. No puedo esperar, ese es el próximo sueño en el que quiero estar. Con gusto. No está puesto aquí por casualidad y por cierto esta es la toma que es... Esa es su nave que está a punto de entrar en el agujero negro porque esa es la única opción que tienen para poder seguir adelante. Y aquí está esa cosa. Por un lado, lo pequeños que somos ante la inmensidad del cosmos y por otro lado, cómo con tan solo un poco de luz aparecerá el camino. La película es muy poderosa, pero... ¿cómo responden a las personas que les dicen que están locos por aquello en lo que creen? Sin importar lo que haya sido a lo largo de los años, ¿que eso no es normal? Puedo tomar la situación con humor. De verdad que es para reírse. Tenemos amigos de la familia y ahora Krasi muestra visiblemente su apoyo a mis ideas y hablamos abiertamente de las cosas. Y nuestro amigo solo se voltea y dice... creo que les vamos a dar una libreta amarilla, pero nos reímos, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo sé que todas estas personas llegarán a esas realizaciones, solo tienen que recorrer su propio camino. Y el simple hecho de que se acerquen a una forma de pensar un poco diferente, que los libere y rompa esas verdades, tiene un gran significado. De verdad me lo imagino así como lo describe Gesh, que estamos entre 4 paredes y tenemos que romperlas. Eso es ver el pasado, el futuro, en el sentido de que todo es uno y ese espacio extendido, de alguna manera dominar esa habilidad suprema y fusionarte con todo el universo, porque estoy segura de que toda mi familia, eso es lo que yo siento, está esperando que alguien de la familia extienda la mano y saque a todas esas personas, que las saque y que haya luz para todos. Cada uno viene a esta tierra por un propósito mucho más grande de lo que pensamos. Una de las cosas es tal vez realmente romper, llegar a esa conciencia y extender la mano. Así, mirar y extender la mano para sacarlos, porque al final de cuentas yo estoy aquí, Krasi está aquí. Cada uno de nosotros está aquí gracias al trabajo de una línea de madre, padre, personas que se han encargado para que yo llegue, para aparecer. Tengo trabajo que hacer, quiero hacerlo y estoy abierta a hacerlo. Antes de terminar y agradecerles una vez más por abrirse y contarnos tan valiente y libremente historias de su vida y de su autoconciencia. Eso es muy valioso tanto para nosotros como para nuestra audiencia y en general para el formato que hemos creado, no solo como programa, sino también como plataforma, porque ese compartir, ese abrirse, sí, no siempre sucede de inmediato, no siempre, de hecho, casi nunca sucede así. Pero los primeros pasos que damos, eso también para mí es tender la mano, porque cuando yo comparto mi dolor o mi conciencia o mi camino, la otra persona está más dispuesta a hacer lo mismo. Así, la tercera persona que apenas conoce esto piensa, oye, espera, aquí puedo encontrar comprensión, puedo encontrar aceptación, y al volverse cada vez más y más,
pero al mismo tiempo, cada quien sigue su propio camino individual. Entonces para mí llega ese remolino. Por un lado estamos juntos, pero cada quien mantiene su individualidad en esa unión. Eso es realmente mágico. Gracias por compartir hoy una parte de ustedes y dejarla aquí. Cada persona que viene deja algo suyo aquí, por eso está tan lleno. Y puedo decir muy en serio que es agradable y real. Así se siente, entras tú también. Es algo muy ligero y muy agradable. Y yo en particular tengo una sensación muy agradable hacia todas las personas que han estado ahí. He visto algunos episodios 2 veces. Y justamente ver cuánta riqueza llevan estas personas aparentemente comunes y que vale la pena compartirla. Antes de terminar, queridos amigos, hacemos algo desde el inicio de esta temporada y es que hago algunas preguntas y el juego es que respondan solo con una frase. Pero puedo primero responderte a ¿por qué no me dejaste responderte? Por supuesto, lo supuse. Que estamos locos. Yo iba a pasar, pero cuando ella tomó la palabra y dijo que él es mi amigo, pero ellos como familia también son nuestros amigos, No pudo aguantar. sobre los locos. Entonces se me ocurrió lo siguiente. De ti, Así, la gente que te ve espera eso. Hablas de manera esperada, interesante, por supuesto, enriquecedora, dando un punto de vista diferente, respaldado por tus conocimientos y todo lo demás. Lo esperan de ti y eso es lo que se espera de ti. Pero lo que haces ahora, en nuestro caso, con otros, en nuestro lugar y así sucesivamente, esto es muy útil para cada persona tiene potencial, cada persona tiene fe, cada persona tiene inspiración e imaginación. Y al dar la oportunidad a más personas de compartir sobre la inspiración, sobre la imaginación, recordar cosas que les hicieron creer que estas cosas tienen sentido, que son fundamentales como valores y como leyes. Eso siempre da valor a los demás que todavía dudan. No es necesario que vengas a este estudio y cuentes esas cosas. Lo importante es creer que tienes el valor de mostrar lo que crees que puedes hacer de la mejor manera. Eso en lo que crees que es eterno, que siempre nos llevará hacia la luz. Cuando haces esas cosas, eso inevitablemente también inspirará a las personas. Quien todavía duda que vea los programas. mi respeto y gracias por ese aporte tuyo. De verdad, eso es muy amable y al mismo tiempo yo también creo en eso y por eso lo hicimos así, porque uno de los grandes principios herméticos, ya sabes, él comparte la idea de las polaridades, que todo es dual, cada cosa tiene su polaridad en su naturaleza. Nada es absoluto, siempre tiene dos mitades. Y yo también me hacía la pregunta, bueno, he hecho tantos programas individuales en los que soy yo compartiendo mis experiencias, o ya sean conocimientos, como dijiste, eso es lo que se espera de mí porque así lo he construido. Pero ¿cuál es la otra polaridad? ¿Cómo podré presentarme a mí mismo mientras presento a otras personas y de qué manera podré hacerlo? No solo para ser diferente de los demás, sino realmente para intentar seguir siendo yo mientras los demás comparten su historia. Y no hablemos de cosas comunes, de trivialidades, de lo que nos abruma, de las preguntas que todos saben que podría hacerles, pero que yo nunca se las haré, sino de lo que realmente importa para ambos, sobre entregarse a los demás y, de verdad, sobre la libertad de expresarse y ser uno mismo. Eso, por un lado, ahora que lo mencionas mientras lo dices, tal vez para algunas personas parece que es un misterio y parece que de alguna manera hay algún secreto en todo esto que hacemos. Y realmente seguimos con el corazón abierto, el flujo y las señales y todo eso que sucede a nuestro alrededor. Así surgen las mejores conversaciones. Les agradezco esto de corazón. Antes de terminar, realmente quiero que hagamos el pequeño juego que hacemos cada vez. Bien, casi. ¿Qué es? Una oración. ¿Qué es el amor? Sentimientos. Denis, ¿de dónde venimos?
del todo. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la luz. ¿Y por qué estamos aquí? Para experimentar el conocimiento que llevamos dentro. ¿Y qué es el perdón? Pureza. ¿Y qué es la verdad? Valentía. ¿Y qué es la valentía? Fuerza. Mi respeto y gracias por su participación, por la calidez, por la honestidad, por la fuerza, por la inspiración, la imaginación y la comprensión que dejaron aquí con nosotros. Para mí fue un enorme placer. Te agradecemos infinitamente y lo que haces es algo realmente grandioso. Sigue adelante, hazlo. Éxito. Gracias. Solo que no mencionamos la fecha para el segundo comerciante de la nueva tierra, digamos. De todos modos, si logramos transmitirlo, que lo tengamos grabado hasta entonces. 29 de julio. ¿Qué, Julio? 20. ¿Tú con este julio? 22, 29. Noviembre. 29 de noviembre. Sábado 29 de noviembre, 900 Interexpo Center, Sala Vitosha. Gracias de nuevo, de verdad, y hasta la próxima en un momento. Hasta pronto. Siempre es un gusto estar con ustedes.